Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Sermón del Monte, Jesucristo enseña que la felicidad y la bienaventuranza solo se alcanzan cuando asumimos con generosidad la cruz de cada día y tomamos sobre nuestros hombros ese suave yugo de la limpieza de corazón, el amor a la justicia, a la paz, el lloro y, como veremos ahora, también el desprendimiento. De acuerdo con San Mateo, el camino para lograr esta toma diaria de la cruz del Señor pasa por seguirlo, identificarse con Él. Lo hemos visto en esas escenas del llamamiento de los primeros. Vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres, pero primero vengan conmigo, síganme. Dice un escritor que las bienaventuranzas son un camino hacia la felicidad del reino, un itinerario de unión con Dios y de renovación de la persona. Qué buen horizonte, ¿no? Ver estas enseñanzas tuyas, Jesucristo, como un itinerario de renovación. También forma parte de esa predicación inicial de Jesucristo en los sinópticos, la continuidad con la predicación de San Juan Bautista: convertidos. Conviértanse, renuévense, múdense. Renovación de la persona. ¿A partir de qué? De la unión con Dios. Entonces, el camino hacia la felicidad del reino pasa por unirse a Jesús, venir detrás de Él, identificarse con Él, seguirle, que es el mejor camino para renovarnos. Así como los mandamientos son una invitación a obrar el bien y no una lista de prohibiciones, las bienaventuranzas son un llamado a ejercitar las virtudes, más que un elenco de situaciones adversas. Por eso San José María decía que deseaba que todas esas condiciones que Jesús bendecía en aquel sermón de la montaña, las que hacen verdaderamente felices, santos, beati, bienaventurados, todas esas virtudes que Jesús nos enseñó con su propia vida, las deseaba para Él y para nosotros. También nosotros, Señor, decimos en este rato de oración, las deseamos todas y cada una para ser verdaderamente felices. Y es que si hemos dicho que el camino de la felicidad del reino pasa por la identificación contigo, Señor, pues las bienaventuranzas son un autorretrato de Jesús. Como dicen por ahí, un autorretrato de sí mismo. Pues Él nos muestra cómo es Él, ¿no? Cómo son esos rasgos característicos de su personalidad. Y la mejor manera de contemplarlas es meditando cómo las vivía Él, de acuerdo con el testimonio que nos transmiten los evangelios. Y entonces podemos traer a nuestra oración hoy la primera de ellas. Por algo está en primer lugar. Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Siempre es escandalosa esta bienaventuranza. Conocemos la canción popular, ¿no? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Dinero, ¿no? Pues obviamente ya veremos, algo de dinero hay que tener, pues para poder comer, para poder vestirse, para poder tener un techo.
pero el mundo siempre pide más, ¿no? Y más y más. Nunca está uno del todo satisfecho. Pues parte del escándalo cristiano es esta enseñanza. No es ahí donde está la felicidad. En estos días encontré con una familia y pues la niña iba a comprar el libro de ética, ¿no? Entonces se dio ahí una conversación sobre Aristóteles, ¿no? La ética Nicómaco y tal, y que por qué razón, se escandalizaba un poco ella, por qué ese señor Aristóteles se tenía que empeñar en escribir un libro para enseñarle a su hijo a ser feliz. No le gustaba mucho Aristóteles, quedamos en que como era artista, ella es más platónica, pero bueno, también es esto, ¿no? El secreto para ser feliz, se preguntan también los filósofos, ¿estará en las posesiones? Y sin planteamientos sobrenaturales concluyen que no es por ahí la cosa. Necesitan que se hagan en las virtudes, ¿no? En el conocimiento, en el portarse bien, obviamente. Ahí es donde está la felicidad. Por eso el Evangelio dice, pero eso no es suficiente, ¿no? Es ser otro Cristo, estar lleno de la gracia de Dios, estar en Dios, con Dios, por amor a los demás. Pues por amor a Dios, amar a los demás, esa es la felicidad. Y entonces pues las posesiones cumplen un papel, pero no son ni mucho menos el fin, ¿no? Son un medio. Y por eso Jesús, cuando arranca su predicación, vienen las claves de la felicidad. La primera de ellas es ser pobre. Y cuando tú, Señor, predicabas este sermón, la mayoría del pueblo elegido era físicamente pobre. Por ese camino, decía Benedicto, precisamente en su pobreza, Israel se sentía cercano a Dios. Reconocía que precisamente los pobres, en su humildad, estaban cerca del corazón de Dios. En los Salmos, en los últimos libros del Antiguo Testamento, se resalta ese cuidado especial que Dios tenía con los pobres, los anawin, se dicen, los que eran conscientes de que solo podían esperar en el Señor ya que no tenían nada. Ese es el riesgo de las posesiones. Pues yo tengo un reconocimiento social porque pertenezco como a un nivel, tengo una casa en cierto barrio, visto ropa de cierta marca, mi coche pues es del último modelo o del penúltimo, entonces pues me muevo con gente de ese estilo y eso me da una ascendencia social, salgo en la prensa, hablan bien de mí, entonces pareciera que eso soy yo. Y entonces el día que llegue una quiebra, pues dejo de ser lo que era, ¿no? Entonces, ahí es donde viene que lo importante no es esto. Lo importante es quién es uno, qué virtudes tiene, ¿no? Qué bien ha hecho. En cambio, el que es pobre, pues ahí hace falta un mínimo, ¿no? Y es una misión de la vida cristiana procurar que haya ese mínimo, que todos tengan pues salud, bienestar, comida, techo, trabajo, como dice el Papa. Techo, tierra, trabajo, por lo menos. El que no tenía nada, como pasaba en aquella época, pues lo único que tenía era Dios, que no es poco. María y José, por ejemplo, Simeón y Ana, los profetas, aquellos viejitos, Zacarías e Isabel, también un par de ancianos estériles, los pastores de Belén, los 12 llamados por el Señor a formar el círculo más estrecho de los discípulos. Solo hay uno que tiene plata, todos los demás son gente que vivía al día, se comían lo que pescaban. Todos pertenecen a estos ambientes que se distancian de los fariseos, de los saduceos, ¿no? También de Qumrán. En esos pobres, comienza el Nuevo Testamento, que se sabe en total armonía con la fe de Israel y que se orienta hacia una pureza cada vez mayor. No se trata solamente de la pobreza física, de la miseria, que puede ser fruto de la injusticia y contra la cual hay que luchar y cada vez más. Por ahí estamos orientados, ¿no?, a la celebración del centenario, en pensarnos bien esto, cómo potenciarlo más.
Jesús está hablando de la virtud del desprendimiento, que lleva al esfuerzo por vivir pobres, y la clave es vivir pobres como Él. Quien, dice San Pablo, esa definición tan bonita de Jesucristo, quien siendo rico, pues quien más rico que Dios, ¿no? Es el dueño de todos los tesoros, de todas las minas, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Sí. Su actitud es nuestra enseñanza, nuestro modelo. Y podía haber nacido, como dice Rubén Darío, una tienda de tisú, ¿no? Una tienda hecha del día, ¿no? Un rebaño de elefantes, ¿no? Las famosas cosas que le quisiera dar a Margarita. Pues sí, podía tener todas las ollas del mundo, y no, nace en un pesebre, unos animales, unos pastorcitos. Esa es su corte, ¿no? La corte de su realeza. Bueno, todos los ángeles del cielo, pero nos hace ver que sí, que la clave no está en las posesiones económicas. Y él mismo, aparte de esas palabras tan bonitas que inspira el Espíritu Santo San Pablo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él mismo pues, nos invita a que imitemos su ejemplo, aprendan de mí. Ejemplo de persona pobre, que nace en un establo de Belén, que, bueno, podía haber sido las circunstancias, un censo, pero luego, como decimos, pues San José se esforzaría por darles un nivel de vida digno y trabajaría mucho, por eso es el modelo del trabajador, pues para llevar la comidita. La Virgen, pues, como, ¿qué nivel de vida tendría esa casa, ¿no? Ese orden, esa belleza, esa armonía, ¿no? Pero luego dice, no tenía dónde reclinar la cabeza, ya cuando pues es como dijéramos autónomo, o cuando ya depende de sí mismo, pues no tenía dónde reclinar la cabeza. Ese es el modelo de vida, el tenor de vida. San Pablo dirá, el que no tiene nada, pero que lo posee todo. Y como sabemos, nace en un pesebre, no tiene dónde reclinar la cabeza y luego termina sepultado en un sepulcro prestado. Pues. No tenía, pues, dijéramos, previsión social, ¿no? Como dice San José María, sin nada vino al mundo y sin nada ni siquiera el lugar donde reposa se nos ha ido. Aprendan de mí, nos dice. Este Jesús que acoge voluntariamente la pobreza, quiere que lo sigamos de cerca. Vengan detrás de mí por este camino de pobreza, abandonados en la paternidad de Dios, con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Como escribe Benedicto XVI, la Iglesia necesita siempre figuras capaces de grandes renuncias. Necesita comunidades que le sigan, que vivan la pobreza y la sencillez, y con ello muestren la verdad de las bienaventuranzas, que no son palabras bonitas, que se encarnan hoy y ahora. Se me viene a la mente el ejemplo del Papa Francisco, pues es un presidente, ¿no? Un jefe de Estado, siempre se ha dicho, entonces eso lleva un boato normal, ¿no? Por ejemplo, una limusina, todo presidente, pues una limusina, o que si vienen en limusina, pues para visitar al otro presidente de otro país, y él cambia la limusina por un Cinquecento. Es un modelo pues, visual, ¿no? De decir, ¿cómo quiero una iglesia pobre y para los pobres? Claro, también un ejemplo a toda la curia, ¿no? Que cardenales, ¿tú qué carro tienes, no? Entonces, y muchos, pues, obviamente, han tenido, me tocó saber de alguien que no es que tuviera un carrazo, pues una persona de la iglesia, que por cuestiones de seguridad, pues obviamente que en un país dificultoso, pues tenía blindajes y cosas, pues dijo, uy, hay que bajar, hay que comprar una camioneta más sencillita, ¿no? El Papa andando en 580, yo no puedo andar. Era para que nos entrara por los ojos, ¿no? Una iglesia pobre y para los pobres. Gente que viva, comunidades que sigan a Jesús, que vivan la pobreza y la sencillez y con ello muestren la verdad de las bienaventuranzas, para despertar la conciencia de todos, a fin de que entiendan el poseer solo como servicio. En sí no es malo el poseer, pero ¿para qué? ¿Para regodearme como el epulón del Evangelio?
No, para poder servir. Obviamente para servir hace falta. Pues que quiero construir casas para pobres, pues necesito plata para comprar los ladrillos, ¿no? Pero bueno, plata para comprar ladrillos, no para comprar lociones, ¿no? Y frente a la cultura del tener, contraponga la cultura de la libertad interior, creando así las condiciones de la justicia social. Como les digo, el Padre nos está invitando a preparar el centenario de la obra por ahí, ¿no? Con ese discurso que ahora se está haciendo más popular de agrandar el corazón, mirar cómo amar más a los demás, especialmente a los más necesitados, que para eso está la obra, al servicio de la persona, al servicio de la sociedad, al servicio de la iglesia. Pobreza material, desprendimiento de los bienes materiales. Los economistas valoran mucho la sobriedad. Por ahí alguno escribía que le había llamado la atención, que decían, saber vivir con menos tiene un efecto en las finanzas personales, obviamente, o familiares, pero que ese beneficio equivale a un aumento en los ingresos. Pues claro, si no ahorra por aquí, por aquí, por aquí, luego resulta que pues ahorra una platica, que si no ahorra es como si le ingresara. Si bien con una ventaja, se gana en control de la propia vida, pues lo importante no es que se ahorró tantos mil pesos, sino que además ganó la virtud del desprendimiento, la virtud de la austeridad, la virtud de la pobreza. Y el Papa Francisco, en un mensaje a los jóvenes, los invitaba a crecer en esta virtud. Decía, el Señor nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo. Siempre está, tú qué celular tienes, pues ya estás anticuado porque ha salido un último modelo, que hace una foto 2 píxeles mejor, claro. Luego, eso no dije nota, pero hay que tener el mejor, porque es que te llama por tu nombre. Bueno, no sé, ay, pues, ¿cómo tengo un celular que no me llama por mi nombre? Hay que comprar. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan. Desprendámonos de la codicia del tener, la codicia del dinero idolatrado y después derrochado. Bueno, sabemos que insiste tanto que en la iglesia el demonio entra por el bolsillo, por la billetera. Si tengo, si no tengo, si me sostengo, si ahorro. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos libera de las idolatrías que nos convierten en esclavos. Fíjense de Dios, queridos jóvenes. Él nos conoce, nos ama y jamás se olvida de nosotros. Así como cuida de los lirios del campo, no permitirá que nos falte nada. También para superar la crisis económica hay que estar dispuestos a cambiar de estilo de vida, a evitar tanto derroche. La mejor vacuna, el mejor antídoto contra la inflación es cambiar de estilo de vida, evitar tanto derroche. Igual que se necesita valor para ser felices, también es necesario el valor para ser sobrios. Y no es pues cosas concretas así como de dar avisos, sino de mirar a Jesús pobre. Jesús en el pesebre, Jesús recostado ahí sobre un tronco, no tenía donde reposar, Jesús en la cruz, Jesús en el sepulcro. Buscando sobre esto, me encontré un texto de Ratzinger en El Escorial, una conferencia que dio, que se llama Jesucristo, algo así como libertad, verdad, pues que son sus temas así de pensamiento profundo, y pobreza. Interesante cómo la pone ahí en juego, ¿no? Y entonces dice que la paradoja de la verdad divina, que brilla como pobreza extrema e impotencia, o sea, la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues Jesucristo. ¿Y cómo se manifiesta esa verdad históricamente, físicamente? Pues en un hombre pobre. Y además, pobre, extrema pobreza, impotente, crucificado. Él es el ícono de Dios
porque es la aspiración, es la aparición del amor, y por eso la cruz es su glorificación. Mirarán al que traspasaron. Claro, no lo había pensado, ¿no? Lo hemos pensado en la pobreza de Jesús, pero es que esa pobreza es impotencia, ¿no? Crucificado, clavado, ¿no? No tiene manos, no tiene pies, está ahí inmóvil, ¿no? Pues sí los tiene, pero clavados a un madero. Y entonces, cita un autor que decía algo así, que aquello de la imagen de Dios en el hombre, pues como que lleva un poquito a cierta soberbia, ¿no? Pues que soy imagen de Dios, ¿no? Un poco los ángeles también, pues por eso los demonios pues ensoberbecieron hasta el extremo de apartarse, de rechazar a Dios y de llevarnos a nosotros a rechazarlo por el pecado. Y es el escándalo. O sea, como que Dios nos hace ver, vamos a ver, la imagen y semejanza en qué consiste. Bueno, uno lo estudia en filosofía y tal. Juan Pablo II dice una cosa muy bonita, consiste en que es familia, ¿no? La Trinidad es familia, nosotros somos familia. Siempre se ha dicho, pues, la imagen de Dios, pues la inteligencia, otros han llegado a la libertad. Pero entonces dice, no, ya no en nosotros en qué nos parecemos a Dios, sino en qué quiere Dios que nos parezcamos a Él. En que somos omnipotentes, en que somos... La verdad misma, dice Ratzinger, la verdad real se hizo soportable al hombre, se hizo camino, presentándose en la pobreza del impotente, no en el rico Epulón, sino en el despreciado Lázaro, que yace en el portal y representa el misterio de Dios, del Hijo. Jesús no se identifica con el Epulón, ¿no? Jesús no es un hombre que viste, que cada día cambia de vestidos reales, ¿no? Dice que vestía con lino y púrpura, ¿no? Que viste como un príncipe. Jesús se identifica con el Lázaro enfermo, llagado, que los perros venían a lamerle las heridas. La pobreza pasó a ser en Cristo el verdadero distintivo, el poder interno de la verdad. ¿Cómo muestra Jesús la verdad? Siendo pobre, necesitado, impotente. Lo que le abrió el camino a los corazones de los humanos fue su ser verdadero en la pobreza. Es definitivo lo que dice San Pablo al final de la carta a los Gálatas, después de todo su alegato. El último argumento de San Pablo no es la llamada, no es sus idiomas, no es que él es romano, no es que él es un gran predicador, no es que él abre la iglesia a los gentiles, ¿no? El último argumento son los estigmas de Jesús que él lleva en su cuerpo. En adelante, que nadie me moleste, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Ese es mi timbre de gloria. He seguido a Jesús, soy otro Cristo y estoy marcado por él. En la disputa sobre el verdadero cristianismo, concluye Ratzinger, sobre la fe ortodoxa, sobre el camino recto, la comunidad de participación en la cruz es el último y decisivo criterio. Eso es. Ahí se entiende todo, la mortificación. Estos días alguien me contaba que una persona le había preguntado por eso, de la mortificación, que si no sería muy excesivo, lo que sabemos, pues que si no sería muy anticuado, ¿no? Y esta persona con su experiencia le decía, no, ¿sabes qué? No. Pues te puedo dar muchos argumentos, pero mi experiencia personal es que si no me mortifico soy un desastre. Y el otro me decía, pues no, me dejó sin palabras porque se le nota que es verdad. La comunidad de participación en la cruz es el último y decisivo criterio. Pues por eso también dirá, por eso llevo en mi cuerpo lo que le falta a la cruz de Cristo, ¿no? Por eso la pobreza cristiana es ante todo desprendimiento espiritual. El Padre dice, no está principalmente en renunciar a los bienes creados, que hay que renunciar, sino en renunciar al desorden que experimenta la persona cuando esos bienes no se integran en el horizonte de Dios. Por eso San Mateo puntualiza, bienaventurados los pobres en el espíritu. Y pues el desprendimiento interior, la humildad de quien pone su esperanza en Él, que es la verdadera riqueza. Y por eso el Padre también concluye que el pobre de espíritu se sabe necesitado.
A veces uno, no, yo estoy tan alto ya con este premio que me acabo de ganar, o con esta publicación, con este reconocimiento. Pues hay que ponérselo a los pies de Jesús y decir, Señor, soy una mula, ¿no? Soy un burrito y ayúdame tú. El pobre de espíritu desconfía de sus virtudes, desconfía de sus bienes, se abandona en los dones del Señor. Por la vía de la humildad experimenta la alegría del abrazo paternal de Dios. Esa es mi riqueza, la que tengo que aspirar. Luego, algún filósofo dice, pues la riqueza en virtudes, ¿no? Estamos hechos para poseer, ¿no? Eso sí que hay que poseer, ¿no? Virtudes. Y además de la pobreza respecto a los bienes materiales y ante Dios, para crecer en el amor a la pobreza hay un camino muy eficaz que el Papa Francisco llama la conversión en relación con los pobres. Por eso aquello de cuánto quiere una iglesia pobre y para los pobres, que después explicitó el Señor, o sea, no yo, Francisco, el Señor quiere una iglesia pobre que evangelice a los pobres. Esa actitud comprende no solo quererlos, sino también aprender de su ejemplo. Y decía, tenemos que preocuparnos de ellos, ser sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. A ustedes, jóvenes, les encomiendo en modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la cultura humana la solidaridad. Uno piensa en la labor con jóvenes, la labor apostólica, bueno, con todas las personas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, ¿qué más formativo que una actividad solidaria? No solamente predicarlo, decir esto, sino hacerlo vida, ¿no? Vamos a ayudar a construir la casa de una familia pobre, o vamos a llevar un mercado, o vamos a ayudar con una beca. Bueno, el Padre nos dice, miremos a ver, estudiemos, investiguemos, asociémonos con otros, pero hagamos, ¿no? Ante las viejas y nuevas formas de pobreza, el desempleo, la emigración, los diversos tipos de dependencias, tenemos el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos también en los que no se sienten amados, los que no tienen esperanza en el futuro, los que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Salir a esas periferias existenciales para cómo les puedo ayudar, cómo me puedo unir con otros para ayudarles. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos, mirémoslos a los ojos, escuchémoslos. Los pobres son para nosotros una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre. La Virgen María agradeció a Dios precisamente porque había puesto sus ojos en la pobreza de su esclava. A Cristo quiere nacer de una pobre. Es como su timbre de gloria, la mejor mujer de toda la historia, la cumbre de la creación, pobre. Y cuando ella dice, ¿por qué me llamó Dios a mí? Podría decir que yo soy muy bonita, y es que la más hermosa, o porque yo soy tan tierna, porque yo soy tan pobre. Porque ha puesto los ojos en la pobreza de su esclava. En ella se hicieron realidad las palabras de Francisco. Ser pobre en el corazón, eso es santidad. Pidámosle que nos alcance la gracia de imitarla para identificarnos con su Hijo, de modo que se nos pueda aplicar la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.